Buenas noches a todos y gracias otra vez por acompañarnos a esta quinta y última mesa de reflexión en torno a los 50 años de Fomento Cultural Citibanamex. Y en esta quinta mesa tocaremos el tema de publicaciones y proyección internacional de nuestros proyectos. Y antes de empezar, me gustaría nada más introducir a nuestros invitados. Nos acompaña hoy Graciela Iturbide. Graciela nació en la Ciudad de México. En 1969 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México. Fue ahí donde conoció al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, quien posteriormente la invitó a ser su asistente. De 1971 a la fecha, la obra de Graciela Iturbide se ha exhibido en más de 90 muestras individuales y numerosas exposiciones colectivas en museos, galerías e instituciones especializadas en fotografía moderna y contemporánea en América, Europa y Asia. Su obra ha sido publicada y reproducida en diversos países, en libros monográficos y de género, catálogos y revistas. Abundantes textos críticos y literarios han sido dedicados a su obra. Entre los premios, becas, comisiones de trabajo con los que su obra ha sido reconocida, se encuentra el premio W. Eugene Smith, el Gran Premio del Mes de la Fotografía en París, el Gran Premio de Hokkaido, Japón, y el Premio de la Ciudad de Arles, Francia. En 2008 su obra fue distinguida con el más alto reconocimiento en el mundo de la fotografía, el premio de la Fundación Hasselblad, y en 2014 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes rindió un homenaje a su obra en el Palacio de Bellas Artes, y ese año fue galardonada con el premio Infinity, que entrega el International Center of Photography por su trayectoria como fotógrafa. En 2019, el catálogo de la exposición Cuando habla la luz, editado por Fomento Cultural Citibanamex, recibió el premio Antonio García Cubas y recientemente el National Museum of Women in the Arts la reconoció con el Lifetime Achievement Award for Excellence in the Arts 2020 y Outstanding Contribution to Photography Award 2021, otorgado por la organización Sony World Photography. Muchas gracias, Graciela, por acompañarnos hoy. Nos acompaña también Juan Rafael Coronel Rivera. En su trayectoria profesional, Juan ha ejercido los oficios de poeta, fotógrafo, narrador, ensayista, crítico e historiador de arte, curador, etnólogo y editor. Su labor como curador se inició en el 81 con el cargo de asesor etnográfico de la muestra Máscaras de México. En su vasto quehacer dentro del ámbito editorial, ha sido autor y coautor de 145 libros. Sus últimas publicaciones son Intocable, una entrevista con María Teresa Cristiana Pomar Aguilar, editado en 2020, y Llegamos Hambre, un libro de poesía editado en 2021, ambos por Talamantes Editores. Y participó en la edición titulada Los sueños de Frida, publicada en 2021 por Artica, con la autoría de Helga Prignitz-Poda, María del Sol Argüelles San Millán y el propio Juan Rafael Coronel Rivera. Con Fomento Cultural Citibanamex ha participado en la curaduría de exposiciones como Cuando habla la luz, de Graciela Iturbide, Vida y Diseño en México, Artificios, Plata y Diseño en México, y El arte de la indumentaria y la moda en México. Colaboró también en la coordinación de la investigación de los 4 tomos del libro Francisco Toledo, obra 1957-2017, publicados por Fomento Cultural en 2018. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Miguel Ángel Cortés Martín es originario de Valladolid, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos diputado por Valladolid del Partido Popular entre 1989 y 2008, fundador y secretario general de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales entre 1989 y 1996, secretario de Estado de Cultura de 1996 al 2000, secretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica entre 2000 y 2004, y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y del Patronato de FAES. Desde 2012 es director general de la Fundación Iberoamericana Empresarial. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre 2005 y 2020 fue miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y es miembro del Comité de Arquitectura y Diseño del MoMA en Nueva York y miembro de la Comisión Nacional del Bicentenario del Museo Nacional del Prado. Es autor, junto a Alberto Carnero y Guillermo Hirschfeld, del informe América Latina, una agenda de libertad 2007 y América Latina, una agenda de libertad 2002.
Autor, junto a Javier Reyes, del libro Era cuestión de ser libres, 200 años del proyecto liberal en el mundo hispánico, editado por Turner en 2012. Bienvenido, Miguel Ángel, y muchas gracias por acompañarnos. Y para iniciar esta mesa, damos la palabra a nuestra directora de Fomento Cultural Citibanamex, Cándida Fernández. Bueno, pues muy buenas noches a todo nuestro público. Y bueno, decirles que este cierre de las charlas del día de hoy, agradezco muchísimo a todos los amigos que han participado a lo largo del día con sus comentarios y sus opiniones y sus ponencias sobre la actividad de fomento cultural Citibanamex. Y bueno, para el cierre de esta tenemos una mesa muy especial, porque bueno, todos los que han estado y participado son especialistas y sabios. Pero hoy además tenemos una genialidad, que es doña Graciela. No. La verdad es que... No. Es linda que no. Es el talento y la amabilidad juntos, que eso no siempre se logra. Y la verdad es que es la encarnación de ambas cosas. Muchas gracias por, de verdad, acompañarnos. A ti, y a Juan, que es un gran amigo y un pilar de muchos de nuestros proyectos. Y a Miguel Ángel, que es el mejor amigo allá detrás del cruce del Atlántico y en España, y que fue un promotor de nuestros proyectos y un soporte importante para esta expansión. Creo que se me olvidó algo importante, Graciela de la Torre, a la hora de mencionar cómo le hacíamos, tejiendo redes y apoyándonos en los amigos. También eso es muy importante para alcanzar las sedes que te propones en un momento dado. Y Miguel Ángel lo ha sido así siempre. Un gestor además excepcional, que si ven ustedes la labor que hizo en los 8 años que estuvo en posiciones ejecutivas en el gobierno central español, es impresionante también, la verdad, es otro motor imparable. Y bueno, pues nos gustaría empezar con Juan y sus apreciaciones un poquito sobre nuestras publicaciones, de las cuales ha participado en algunas y algunas, bueno, una de ellas verdaderamente importante para nosotros, que fue la obra del maestro Toledo, que nos llenó de satisfacción, que nos dio la oportunidad de acercarnos y de construir una amistad con él, y que ha sido realmente un libro que yo creo que también es trascendente y es otra referencia, sobre todo gráfica además, de 2.300 imágenes que contiene y que son obras avaladas por el maestro, y que eso tiene un valor como libro de referencia único. Adelante, Juan. Bueno, una de las cuestiones más importantes y que yo siempre he dicho, al libro editado ni Dios lo quita. Una exposición, si no tiene un catálogo, es como si la exposición no existiera. En ese sentido, Fomento Cultural Banamex, encabezado por Candy, y la labor editorial por Carlos, un editor fantástico, además con una paciencia infinita, definitivamente es la casa editorial privada más importante. Su único otro competidor es el Estado, pero bueno, el Estado tiene prácticamente a todos los museos. Son pocas las editoriales que realmente tienen la posibilidad de realizar proyectos de esta magnitud. No tenemos todavía una conciencia porque no tenemos un espacio histórico que nos permita ver lo que estamos haciendo. Si ustedes ven cómo empezó la labor editorial de Fomento Cultural Banamex, quizá el libro que más éxito tuvo antes de que Candy tomara las riendas de este proyecto fue el libro del mueble mexicano que editó don Fernando Gamboa. Ese sí es un buen libro porque fue un libro pionero en donde se reunió desde el siglo XVI, desde el tiempo precolombino hasta los tiempos cuando se editó el libro, la trayectoria de cómo fue la evolución del mueble, y era una historia que no estaba contada.
De hecho, yo pienso que ese fue una parte del hilo conductor para las exposiciones que junto con mi maestra Ana Elena Malet después hicimos en funciones de diseño. Fue ahí donde abrevamos en algunas de las láminas y nos entusiasmó mucho porque realmente es una buena edición. Pero de ese periodo es el único libro que realmente tuvo un impacto. Candia es una editora de verdad incansable, ¿no? Digo, no es que esté yo buscando más trabajo, pero la pueden ver ustedes aquí con el oxígeno, sentada, incólume, entera, entusiasmándonos. Eso es impresionante. Una de las cuestiones más interesantes de esta casa editorial, porque estamos hablando ahora de las ediciones, es que tiene realmente muchos núcleos de difusión y dentro de esos núcleos de difusión se han realizado libros que son pioneros para cada una de las áreas. Ya en la mesa anterior voy a empezar de la antigüedad a la modernidad. Ya en la mesa anterior se habló de las aportaciones en relación a la obra del virreinato y cómo el libro de Villalpando y las investigaciones sobre Villalpando realmente colocaron al arte novohispano mexicano a nivel internacional como una de las grandes aportaciones. Y lo que resulta más interesante y lo que más me llamó a mí la atención dentro de todos esos estudios es que fue desde entonces que el color es lo que diferenció al arte novohispano virreinal. Yo siempre lo llamo colonial por cuestiones un poco más de familia que novohispano, pero como estamos aquí, novohispano. Y eso resulta interesantísimo. Y eso es importantísimo, porque es precisamente esa esencia de grama cromática lo que nos ha dado a abrevar casi 400 años de plástica. Entonces resulta muy interesante cómo desde esa primera propuesta del siglo XVI-XVII ya había una intención distinta de pintar. Bueno, esa es una aportación que no es poca cosa, porque con eso Candia abrió los museos más importantes del mundo y ese libro sigue siendo y va a ser una referencia de estudios. Pienso que la labor en relación a los artistas contemporáneos, Graciela es un artista contemporáneo, Toledo es un artista contemporáneo, ha sido fundamental porque se han realizado estudios que no hubiera sido posible hacerlos en una editorial donde el costo del libro y la venta del mismo fuera esencial. No hay manera. Participé muy cerca, tanto en el libro de Graciela como en los de Francisco, del maestro Toledo. Nunca le dije Francisco a él en su cara. Lo que resulta interesantísimo en este caso es la investigación. No estamos hablando de que los libros que esta casa está presentando sean solo los libros de ocasión, lo que se llama los libros de sobremesa. Realmente, para lograr la selección de estas 2000 y tantas imágenes que están en estos 4 tomos, tuvimos que manejar alrededor de 8000 imágenes. Ustedes realmente no tienen idea lo que era eso cuando se extendía, porque yo tengo la costumbre de, para hacer los libros, no lo puedo hacer en la pantalla, tengo que imprimir cada hoja y recorrerlo. El maestro Toledo tenía una apreciación de sí mismo en ese punto que era muy complicada resolver, porque él insistía que su parte europea, que iba más o menos del año 58 al 65, era fundamental y que no la estábamos logrando reunir. Pero en realidad lo que sucedía es que él, en su imaginario, tenía
una visión de esa etapa con el transcurrir de los años, que eso nos pasa a todos los que hacemos algo, muy distinta a lo que era realidad, porque estábamos peinando galerías en más de 12 países aparte de México. Y entonces nos lográbamos contactar con los galeros antiguos, con los herederos de los galeros, tratando de buscar imágenes, etc. Simplemente esa parte editorial, no hay en América Latina otra institución que lo pueda hacer. No existe. Procesar todas esas imágenes a la calidad que Candy requiere era prácticamente imposible porque muchos de los archivos que nos llegaban no tenían realmente la resolución. Volverlos a pedir, volver a que llegaran, que Carlos los revisara, que Juan, quien hacía las pruebas, quedaran a gusto para cómo eran las necesidades estilísticas del libro, era prácticamente imposible, pero se fue logrando. Todos esos procesos en costo es imposible, nada más hagan la suma de lo que cuesta en papel 4 volúmenes de no sé cuántas páginas. 550. Imagínense ahorita los costos actuales del papel, millones y millones. No hay un editorial que haga eso. Ahora, en el caso de Graciela, el reto fue tratar de sacar una idea que no estuviera ya en el aire. Porque esa es una de las cuestiones que, por ejemplo, Candy siempre está tratando de visualizar en los libros y por eso los libros resultan pioneros en los sentidos. Entonces me pusieron a buscar cómo revisar a Graciela de una manera. Compré todos los libros de Graciela, incluso cometí un error porque le pedí a uno de mis asistentes que fotocopiara uno de ellos y yo no tuve la precaución de revisarlo antes y llegué a casa de Graciela con un libro donde había fotos de otros 2 autores. Y Graciela me dice, eso no es mío. Casi me desmayo enfrente de ella, ¿no? Pero bueno, al final logramos hacer realmente una exposición que considero fue muy interesante porque sí hubo una aportación. Los libros que continúan como el de arquitectura realmente están presentando una cara, como ya también se habló aquí, de innovación. Pero esas son realmente las investigaciones que son importantes. Y ya la primera mesa en la que hablamos, y no toqué ese tema, porque precisamente era con el que quería yo hablar y cerrar esto, son los libros de arte popular. Cuando uno llega con los artesanos y están dentro del proyecto de grandes maestros, lo primero que uno entra y lo primero que uno ve, ya no son a veces algunos de los premios, sobre todo el Premio Nacional, pero lo que realmente te dicen, mire, mi trabajo vale, mi trabajo es importante, lo hacen a través siempre del libro de grandes maestros. Y eso no es poca cosa, porque nunca habían sido atendidos a ese nivel con una edición de ese tipo. Entonces, lo que quiero puntualizar es que no es solamente el dinero, sino el equipo. Estos libros realmente están hechos porque Candy ha logrado reunir a las personas adecuadas, perdonarán el guayabazo, a las personas adecuadas que logran realmente hacer los estudios innovadores en cada una de las áreas de publicación. Hay otros 2 libros que generalmente nosotros nunca tomamos mucho en cuenta, que son grandes éxitos editoriales de Candy, quizá uno de sus libros más vendidos, que es el de Haciendas de México, que es uno de los libros que no sé en qué edición irás, en la 20. Son como 6 reediciones y son 42,000 copias. Que es uno de los libros que más impacto ha tenido en su sentido. Y la vida cotidiana 33 o 34, o sea que tampoco se quedó muy atrás. Entonces imagínense nada más el impacto que tienen todas esas ediciones realmente en universidades. En universidades en el extranjero, para los estudiantes, etcétera. Y hace poco Candy me comenta que va a empezar a tener ya libros en línea
con todos los libros que no le va a ser posible reeditar. Y esto le va a dar una posibilidad al público que no tiene acceso a gastarse, porque no son libros baratos. Esto va a hacer que se doble la intención y la capacidad de difusión de todos estos libros. Y bueno, Candy, realmente felicidades. Es increíble el tesón. Yo que he trabajado con ustedes. Carlos, qué barbaridad, felicidades. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que sí hemos tratado de cumplir con un mandato. La maravillosa práctica del Banco Nacional de México de regalar un libro del año, en la que fue pionero, de regalo de fin de año a sus mejores clientes, ha sido determinante también para la calidad de este conjunto de libros, porque teníamos un mayor presupuesto para estos libros, que normalmente son, buena parte, muchas veces son el catálogo importante de alguna de las exposiciones, o simplemente es un libro que especialmente abocamos para ser libro del año. Yo creo que si nos puede... No ha pasado nada más que... Uy, pero que se ha mojado. No, tengo un pañuelo. Mira, esta. Muchas gracias. Ay, Sí, y eso realmente ha sido un factor determinante, porque además tuvimos la instrucción durante muchísimos años de que nuestros jefes nos pedían que tenía que ser el mejor libro de regalo de todas las empresas en México. Entonces, bueno, pues ante ese mandato, pues la verdad es que sí tuvimos la oportunidad presupuestalmente también de poder conjuntar pues todos los factores de fotografía, de textos y de diseño y del mismo cuidado de los propios libros. Sí somos algo obsesivos en la revisión de los textos con Carlos y con Virginia Ruano. Yo soy obsesiva en la revisión de las pruebas de color, porque soy una convencida que si la prueba de color está bien, la prensa es todo felicidad. Porque si no, la impresión se vuelve un tormento. Entonces, una buena foto y una buena selección de color, más el cuidado, buenos autores y el cuidado, pues es casi un éxito asegurado. Pero eso implica muchas horas de trabajo y muchas veces el público no advierte la cantidad de horas de dedicación que tiene un proyecto editorial luego de mucha envergadura. Acabamos de hacer un libro gigantesco que se llama México 1521-1821 se forja una nación, y que son los 300 años de historia del periodo virreinal, un periodo mal comprendido y a veces distorsionado, que la verdad es que es fundacional, o sea, nuestro ser se forma en esta amalgama de culturas y de riquezas en este periodo, y que realmente creo que tenemos que tener orgullo y confianza de lo que fuimos para que también tengamos fortaleza para enfrentarnos hoy a nuestro presente y al futuro. Y además sin tantas distorsiones, con más claridad, con una intención más de comprender y de conciliar que de encono o posiciones un poco antagónicas de buenos y malos. Y bueno, con esta visión hemos afrontado algunos libros de historia, y con otra también hemos tratado de encontrar temas que sabíamos que eran del gusto general, pero que no había publicaciones buenas, que fue el caso de Haciendas. Un gran éxito editorial, ha sido el éxito editorial más importante, y se convirtió en un libro de regalo, además, o sea, más allá de referencia y de ir a conocer Haciendas, en el libro de regalo perfecto para el visitante extranjero que le acercaba a este mundo maravilloso, de nuevo de una arquitectura riquísima, que vuelve a salir la arquitectura, y además pues de un sistema de producción muy eficiente económicamente a lo largo de los años de su desarrollo vital y activo.
que fue buena parte del siglo, de finales del XVI hasta pues, el siglo XIX. Y pues yo la verdad es que sí creo que gracias al banco, en una razón muy importante, pudimos desarrollar esta capacidad de libros que luego a veces se nos pasaba la mano y luego nos dicen que por qué tan grandes, pero es que luego si quieres ser realmente un libro de referencia que abarque todo, pues las páginas se te van sumando y sumando y sumando. Pero creo que el acervo es bueno y bueno, hemos tenido además el privilegio de trabajar con algunos de los propios autores de los libros, como es el caso de Graciela, en donde revisamos con muchísimo cuidado las selecciones de todas sus fotografías que son plata gelatina y que son todas fotografías originales como ella trabaja, y que creo que fue una impresión impecable en bastante buena medida. Entonces realmente muy contentos de ello y bueno, le preguntamos a Graciela cuál fue su experiencia. No, para mí fue realmente maravilloso. Primero, conocer a Candy, que para mí fue realmente un placer por todo. Nos conocimos en los jurados de México de los mexicanos. México de los mexicanos. Exacto, ahí nos conocimos y tú tan linda me ayudaste. Traía yo una cosa y me ayudaste a ponerle en el avión. Nunca se me olvidará. Sí, y luego, bueno, yo admiro mucho todo el trabajo que has hecho y me tocó la fortuna de trabajar con Juan, que aprendí muchísimo, cómo hizo la selección de mi obra, totalmente diferente a los otros editores con los que yo había trabajado. Porque yo pensé, bueno, la va a poner por etapas, ¿no? De que en tal etapa, ¿no? En tal otra, como acostumbraba yo a que hacía con otros editores que yo a veces trabajaba con ellos. Entonces de repente me asombró y me encantó que Juan, quién sabe cómo, con su imaginación, era maravilloso porque juntaba, hagan de cuenta, 79 con 2001. No importaba porque él tenía las imágenes y que efectivamente iban de acuerdo. Entonces para mí fue una maravilla conocerlo y aprender de él, porque realmente aprendí muchísimo. Sí, me encantó. Y además todo lo que sabe de arte popular, y de repente yo no es que yo tenga cosas populares, pero distinguía de repente que si una corona de los Eris, que yo había ido hacía poquito a los Eris, conoce todo, absolutamente de arte popular. Y hablamos también de María Teresa Omar, que fue como su maestra. Es que una cosa que no saben de Graciela es que es una extraordinaria coleccionista. No. Tiene una colección enorme de cosas fantásticas. De repente encuentra maravillas. Entonces toda su casa, además de su estudio que hace su hijo, pero el contenido y cómo lo acomoda, realmente es otra obra de arte de ella. Como va coleccionando las cosas. De eso se podría hacer otro libro totalmente, de los interiores. No, qué lindo. Pero yo aprendí mucho con Juan, porque incluso yo a veces tenía alguna pieza, por ejemplo, tú estabas buscando un tejido creo que de Michoacán o de Puebla, y yo de casualidad había comprado 2 huipiles cuando trabajé en la película que hizo Jaime Riestra. Y yo estaba trabajando y compré 2 huipiles, pero se me ocurrió unirlos y que quedara como un tejido. Y me dice, Juan, es que yo ando buscando este tejido desde hace mucho tiempo. Le dije, pues yo lo tengo. En los 70 fue que yo trabajé en esa filmación, pero en esa época era mucho más fácil encontrar y tener contacto con la gente y ver qué huipiles traían. Y no sé si se llaman huipiles los pequeños o quexquemel. Xquemete. Sí, en Puebla es Quexquemete, normalmente. Entonces, bueno, aprendí mucho con Juan, porque entonces veía tal cosa y me decía, esto es de tal lado, porque yo a veces lo compro porque me gusta, pero no tengo el conocimiento como Juan o como Candy o como... Entonces hay algo que me gusta como cuando fotografío, no es lo que me sorprende, ¿no? Entonces lo compro, pero
no tengo la menor idea, a veces aprendo un poquito, pero con Juan, de verdad, aprendí muchísimo y me encantó la edición que hizo de mi trabajo. Y a Candy también le agradezco como ella decía, la manera en cómo quedan las copias, la manera como cuida las ediciones. Realmente muchas gracias a los dos porque fue una experiencia muy linda. Pero nada más un pequeño corchetito que no tiene que ver con publicaciones, tiene que ver con la exhibición. La exhibición que yo tuve aquí fue maravillosa. Que alguien que tomó una foto me la mandó a mí, creo que era una persona de fuera de México, que te la mandé yo después a ti. Como aquí es gratuito entrar a las exhibiciones, tengo una foto de un niño, jovencito, todavía con su bolsa como de yute, donde a lo mejor tenía, quién sabe qué tendría, viendo mis fotos así. Entonces dije, qué maravilla esta institución, que es gratuita, que deje entrar a toda la gente, que todo esto es para el público, porque claro, ya el libro se nos queda no para toda la gente, porque desafortunadamente pues no se puede, ¿verdad? Pero que pueda entrar una gente que pasa aquí por Madero y que pueda impresionarse con una pintura, con un grabado, con una foto, sí los quiero felicitar porque para mí fue algo que nunca se me podrá olvidar, que no me ha pasado en ninguna parte del mundo. Y de veras, qué lindo fue eso. Muchas gracias, Candy. No, al Y contrario. también gracias a Juan porque me encanta mi catálogo. Muchas gracias. Ni hablar. Muchas gracias, Graciela. No. Sí, la verdad es que fue siempre una delicia trabajar con ella y ya desde el jurado de México de los mexicanos hicimos muy buena relación y una amistad muy, muy franca, muy bonita, como lo es todas las relaciones de Graciela, que es una gente abierta y siempre tan generosa, que es muy ejemplar. Muchas gracias, pero ojalá. Y bueno, pues no sé si le damos la palabra aquí a Miguel Ángel para que nos hable un poquito un poco de su experiencia iberoamericana y un poquito de la de nosotros. Pues muchas gracias, Candy. Yo hace más de 40 años que vine a México por primera vez y a partir de ese momento creo que es el país del mundo que más he visitado. Entonces se pueden figurar la gratitud y lo feliz que me siento porque me hayan invitado a participar en esta celebración en México, donde no había venido por culpa del maldito virus en los últimos 3 años, ¿no? Y además invitan para una celebración, para un aniversario. Claro, en las personas, cuantos más años cumplimos, pues normalmente nos deterioramos, con algunas excepciones. Las instituciones, sin embargo, es exactamente lo contrario. Y a mí me parece que lo más importante de esta celebración del 50 aniversario de Fomento Cultural City Banamex, de soltero Fomento Cultural Banamex, es precisamente el número. 50 años. 50 años para una institución es mucho. Yo pensaba, en España solo se me ocurre pensar en la Fundación Juan March como una institución cultural privada que tenga más de 50 años. Y en México me sospecho que no debe haber muchas más. No es la única. Y eso es algo muy importante porque mentalmente pongámonos en 50 años atrás. 50 años atrás la cultura no ocupaba en las sociedades modernas el papel que tiene hoy en nuestra sociedad, que es casi a veces una religión, se ha extendido a todo el mundo quiere acceder, quiere ser culto. Hay una generalización de la cultura, pero hace 50 años no tenía ese papel. Y hace 50 años los banqueros se ocupaban con más o menos eficacia de lo suyo.
pero esa idea de la responsabilidad social corporativa que se dice ahora no existía, tardaría en llegar. Lo que hicieron, por tanto, los responsables del Banco Nacional de México en ese momento, y luego se ha continuado hasta hoy en día, es pura filantropía. Es decir, es el amor a los demás sin estar obligado a ello. Porque cuando te dicen, bueno, es que con los impuestos contribuyes a tal, sí, pero los impuestos son obligatorios. No es que esté en contra de los impuestos, lo que digo es que esos son obligatorios. Mientras que la filantropía es un acto de generosidad, es algo voluntario a lo que no se está obligado y sin embargo se hace. Claro, en México es sin ninguna duda una de las grandes naciones culturales del mundo, fruto de cientos y cientos de años de creación, de intercambios, de conservación y por qué no decirlo, también de destrucción muchas veces, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí no es solo de la creación y difusión de bienes culturales, sino de una política cultural, es decir, de entender que el valor de la cultura existe y que va más allá de lo puramente estético, identitario, que es muy importante, pero que la cultura tiene un valor que se pone al servicio de la educación, que es lo más importante que tienen las sociedades, de la economía, de la creación de empleo, de la preservación de las tradiciones. Y todo esto resulta que se hace por la cultura. Y creo que es muy importante resaltarlo porque es lo que nos ayudará a conservar y a enriquecer la cultura, que sean cada vez más los que la perciban como útil, como algo valioso. Una persona a la que admiro mucho y que ha fallecido recientemente, José Jiménez Lozano, en España, le invité cuando yo era alguien a dar una conferencia sobre el patrimonio a una reunión de empresarios. Y entonces él les dijo, dice, miren, que el patrimonio hay que conservarlo por su sola etimología, porque patrimonio tiene la misma etimología que padres, es lo que hemos recibido de los que vienen detrás. Patrimonio tiene la misma etimología que patria, es lo que está en nuestro entorno, lo que nos identifica, es un valor, pero también patrimonio es un valor, es algo que vale y que tiene consecuencias, y por eso merece la pena ser creado, ser conservado, ser difundido. Y en este sentido no voy a repetir lo que ya se ha dicho varias veces en esta sesión de hoy, pero el ejemplo del proyecto de los grandes maestros a mí me parece que es un ejemplo para todo el mundo, por lo que supone no solo de dignificar el trabajo de unas personas, la labor de la artesanía, sino porque eso, como lo explicaba esta mañana Candy, también significa permitir que las personas que se dedican a eso, a las familias, las comunidades que se dedican a eso, puedan tener un modo de vida mejor, porque se les ayuda dándolo a conocer y dando ese maravilloso directorio, ese tomo en 2 volúmenes, uno muy grande y otro pequeñito donde venía el directorio de gente que se pueda acercar allí, que les pueda pedir cosas, que pueda tener, en definitiva, no solo elevarlo a nivel de arte, la artesanía, sino además tener un valor. Y creo que, puesto que estamos hablando de publicaciones en este momento, el hacer una edición tan cuidada me parece que tiene mucho que ver con ese esfuerzo por la dignificación. Fomento se crea en 1971, ya se ha dicho, como una iniciativa privada. Y es en 1992, con Roberto Hernández en la presidencia y Cándida en la dirección, cuando experimenta un gran impulso que ha ido creciendo hasta hoy. Si tenemos en cuenta que la Secretaría de Cultura de México se creó en 2015, podemos valorar todavía mejor la labor de fomento cultural Citibanamex. Si bien hay que decir que ese personaje excepcional que fue Rafael Tovar y de Teresa, primer secretario de Cultura de la República,
hizo ya una gran labor al frente de la Conaculta, y había instituciones culturales, sin duda, en México, pero es muy notable que sea una iniciativa privada la que ha sido durante mucho tiempo la principal y más prestigiosa referencia cultural de México. No sé si dentro, desde luego les aseguro que fuera. A mí me parece que cuando se haga una historia rigurosa de la política cultural de México en este último siglo y lo que tenemos del presente, habrá dos nombres, el de Rafael Tovar y de Teresa y el de Cándida Fernández de Calderón, que deberán estar escritos en letras de oro, en la historia de la cultura, de la política cultural en México. Y ha logrado Cándida y sus colaboradores hacer de Fomento una entidad muy regular o muy previsible, si ustedes prefieren. Hay quienes hacen unos libros estupendos para unas exposiciones corrientuchas, y mucho más frecuente quienes hacen una buena exposición porque la ve mucha gente con un libro para salir del paso, pensando que el libro lo compra mucha menos gente de los que ven la exposición y todavía lo leen menos de los que lo compran. O sea que, por lo tanto, se vuelcan en eso. Y quedándonos en los catálogos, o las publicaciones en general, pues las hay que tienen buenas fotografías y peores textos, o que tienen textos buenos pero fotografías menos cuidadas. Pues bien, decía que Fomento Cultural Banamex, Citibanamex, es una entidad muy regular o muy previsible porque en todo busca la excelencia. Considero que trabajar con Cándida tiene que ser un privilegio por lo mucho que se debe aprender a su lado y por la enorme satisfacción del trabajo bien hecho. Pero tengo para mí que detrás de esos modos exquisitos y de esa voz tan dulce hay una persona exigente y perfeccionista que seguro obliga a corregir, repetir, cambiar una y mil veces hasta que se llega a lo que ella considera que está bien. El proceso puede ser duro, pero el aprendizaje y el orgullo del trabajo bien hecho tiene que ser todavía mucho mayor. Y esta me parece que es la garantía de calidad. Esta mañana preguntaba, no, esta tarde, la primera sesión de la tarde, Graciela de la Torre, ¿no? ¿Cómo se consigue hacer lo que se ha hecho en Fomento? Pues a mí me parece que esta garantía de calidad del trabajo de Fomento ha tenido extraordinarias consecuencias, porque la confianza que inspira su trayectoria y la apertura de miras que ha caracterizado desde que yo la conozco al menos, le ha permitido acometer grandes proyectos, algunos en solitario, pero muchos en común con instituciones de gran prestigio, tanto privadas como públicas y mexicanas, tanto como extranjeras, precisamente por la confianza que inspiraba el trabajo y la trayectoria que ha hecho Fomento. Y en este sentido a mí me parece que Fomento ha sido fiel a lo mejor de México, a lo mejor de la cultura mexicana, que es una cultura abierta y proyectiva, abierta a influencias, porque nunca se ha cerrado en sí misma, no ha sido, no sé si usan esta expresión en el español de México, en el español de España diríamos nunca ha sido una cateta parroquial cerrada, sino que ha estado abierta. Pero precisamente porque es tan potente, tan importante, ha sido además proyectiva, es capaz de influir fuera, precisamente por su calidad y por su fuerte personalidad. Y así hemos visto a lo largo de la jornada que los proyectos y programas de Fomento han sido plenamente nacionales, no han estado centrados en la capital, sino que han estado en toda la geografía de la República, pero también han sido, y creo que lo han sido en un doble sentido. Por un lado, y el más evidente, es porque muchos de los proyectos se han llevado fuera de las fronteras de México y además a instituciones de primer nivel, pero todo esto ya se ha tratado y no me quiero repetir. Pero además también
porque México, además de ser una potencia cultural, o precisamente por ser una potencia cultural, además del sol y las playas, de las que también se ha hablado, resulta que ha recibido muchos visitantes, y bastantes de ellos, cuando han venido a México, han visto las exposiciones o han visto los libros o los catálogos de Fomento. Y esto ha contribuido de manera decisiva a la internacionalización de la actividad de Fomento, sin necesidad de salir fuera de sus fronteras. Lo de los grandes maestros, pues ya hemos visto en la cantidad de sitios donde se ha exhibido, me refiero fuera de México, para quedarme en la internacionalización, ¿no? Igual podría decirse de otras producciones como la América, Tierra de Jinetes, ¿no? Ha sido una institución muy iberoamericana que ha considerado que la identidad de México también es la de los países que comparten una historia, una cultura, unas tradiciones o unos intereses. Pero quisiera hablar un poco de las relaciones con el país que conozco mejor, con España. Y en este sentido, la pintura de los reinos, identidades compartidas, marca un antes y un después, no solo en las relaciones de España con México en el ámbito cultural, sino me atrevo a decir también que en la percepción de México de su propia historia. Empezando por el título y el subtítulo, porque aquí, querido Juan, no hubo colonias. Aquí había reinos, no hubo colonias, aquí hubo universidad reinando Carlos V, 100 años antes que Harvard. Aquí hubo este edificio no lo hay en ninguna colonia. Ninguna colonia. Aquí había un reino que deslumbra a Humboldt cuando viene por aquí y dice que esto es mejor que Berlín, las alamedas, los palacios, las iglesias, ¿no? Lo que había aquí y la creación cultural, que en el aspecto pictórico también hay bastantes publicaciones que se han hecho, libros solo históricos, pero en lo que es la presentación plástica de lo que era eso, la pintura de los reinos, ya digo, el título, añadido de identidades compartidas. Es decir, había aquí una identidad. Hay una identidad mexicana como había otra identidad española y si hacemos un telescopio pues habría una identidad oaxaqueña o menor todavía, o poblana o tal. ¿Sí? Y esto lo hizo México con una enorme personalidad, pero también lo hicieron los demás países. Es decir, la pintura española de los siglos XV y XVI es una pintura, con muy pocas excepciones, de segundo nivel. Y si vamos al Prado y vemos la pintura del siglo XV, y tenemos en una sala a Van der Weyden, al Bosco, a Patinir y a Bruegel, y en la sala de abajo, en la primera planta, en la planta baja, pues a Rafael, o a Frangélico, o a Tiziano, y subimos y vemos lo que pintaban los españoles de esa época, decimos, pobrecitos míos, estos, menos mal que en España en esa época había dinero para comprar la pintura de los que pintaban bien, ¿no? Y estos aprendieron. Es decir, que la pintura española del siglo de oro es también deudora de la gran pintura italiana, es también deudora de la gran pintura flamenca de los siglos XV y XVI o el XVII. Rubens le aconseja a Velázquez que viajase a Italia para que aprendiese, porque es ahí donde podía ver lo que era grande, y eso que él ya había visto la pintura italiana, la mejor colección de Tiziano del mundo la tenía Felipe II y luego la continúa Felipe III, la había visto Velázquez en el Palacio o en el Escorial, pero le dice que vaya a Italia. Y eso mismo ocurre aquí en México, o en el Perú, o en Quito. Es decir, esta pintura, esta de aquí, es deudora de la pintura del siglo de oro, pero de la misma manera que Velázquez no copia a Tiziano, al que admiraba, no copia a Caravaggio,
del que tiene mucha influencia. Villalpando no copia a Velázquez, ni copia a Zurbarán, ni copia a Rubens. Cuando entremos en la sacristía de la catedral de aquí en México, decimos, caray, esta cosa de la Eucaristía, esto es Rubens, ¿no? Bueno, pues no, tiene su impronta, tiene su personalidad, y esa es una cultura abierta y proyectiva, una cultura que se comunica. Pero esto no se había visto o no se atrevían a decirlo otros. Y Cándida, costándole, porque sí, las cosas que ha contado, solo ha contado una parte, hay otras que son menos confesables, pero claro, es que ha habido gente que parece que desciende de la pata del Cid y que no quería. Es decir, haber conseguido que la exposición de la pintura de los reinos esté en el Palacio de los Reyes de España, los mejores coleccionistas del mundo, y en el Museo del Prado, eso es poner realmente, como decimos en España, poner una pica en Flandes. Y resulta que Villalpando, Correa o Cabrera estaban al lado de Velázquez, de Rubens o de Zurbarán y no desmerecían. Eso solo se ha conseguido gracias a esta señora. Y créanme que los españoles lo hemos sabido apreciar, porque hay una cosa que compartimos españoles y mexicanos, y que yo creo que compartimos muchos más, salvo los anglosajones, que es que el mecenazgo está muy poco apoyado, muy poco estimulado. Ya se sabe que en todo gobierno son gobiernos de coalición, entre el ministro de Hacienda y el resto del gabinete. Y el ministro de Hacienda no quiere soltar la recaudación para que haya dinero. Pero nos queda el reconocimiento. Y tengo la satisfacción de decir que al menos en esto España, ya que no desgravaciones, que no nos da tampoco a los españoles, sí le dio el reconocimiento y se le concedió por el rey de España a Cándida la más alta condecoración que concede España en el ámbito de la educación y la cultura, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que fue una satisfacción porque se hacía justicia y luego por ver en el acto de entrega la cantidad de amigos que tiene Cándida en España. Tiene muchos, pero muchos de verdad. Y se los ha ido ganando con el trato suyo y con el prestigio de las cosas que ha hecho. Y eso creo que también en este 50 aniversario es digno de ser destacado, ¿no? Y solo se me ocurre decir que todas las exposiciones, todos los libros, las publicaciones que hace Fomento son verdaderamente un gozo para la vista, pero su valor va mucho más allá. Me parece que tienen una enorme importancia, como decía al principio, en la educación, incide en la imagen de un país que favorece sus relaciones y su posición en el mundo y también sus relaciones económicas. Por eso solo me queda, Cándida, felicitarte y felicitar a Fomento Cultural Citibanamex y decir en el latín que tenemos todos en nuestro origen, ad multos sanos. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, sí, tengo muchos amigos en España. Muchos. Miguel Ángel ha sido fundamental. Sí. Muchos amigos de los artesanos también. La verdad que el tratar con los grandes maestros, tanto de México como de Iberoamérica y en especial de España, fue realmente un viaje de reconocimiento y de investigación muy, muy delicioso, la verdad. Y muy ávidos de cariño, de reconocimiento y felices de estar publicados también en un libro importante. No solamente en México era la primera vez que aparecían, sino también allá. Sí. Y bueno, pues yo la verdad es que creo que podíamos todavía platicar un poquito de algún tema que les interese o que les parezca relevante. Y yo insistir un poco también en la comprensión de las direcciones sucesivas del banco
en hacer proyectos de largo tiempo y de envergadura. En el mundo financiero, los resultados rápidos es lo que se usa y lo que se espera. Y la verdad es que esta capacidad de darle a un proyecto 6, 8 años de madurez y de investigación, pues es parte de este genuino interés, de este ADN del Banco Nacional de México y de quienes lo dirigen, y que sin eso sería imposible. Como también sería imposible hacerlo sin el equipo, con todos los miembros del equipo, como también sería imposible pues hacerlo sin los asesores y los investigadores. Y también sería imposible sin la amistad y la colaboración de los artistas, de los socios culturales que confían en uno y te dan sus recursos y su confianza, y sin los amigos de la institución en general, que se van tejiendo estas redes maravillosas de especialistas, conocedores, amantes de la cultura, y se van tejiendo redes de influencia, de comunicación, para lograr muchas veces el encontrar una pieza en una investigación de una exposición, o el encontrar una buena respuesta a un autor que tiene muchísimo trabajo, pero que acepta finalmente hacerte un texto, o la institución que tiene otros proyectos, pero que, bueno, confía en el tuyo y te apoya. Y bueno, también muchísimas gracias a los grandes maestros por ser y hacer, y también a aquellos, a los amigos de los grandes maestros que han sido otra pieza importante, a los socios de sedes que nos acogen, todas estas sedes internacionales que hemos mencionado, y en México, pues el Museo de Historia Mexicana, el Fórum de León, el Museo Amparo y tantos otros que a lo largo de muchísimos años hemos hecho proyectos de colaboración. El museo ahora recientemente del Barroco en Puebla. En fin, realmente muchas gracias a todos ellos. Y al público que no nos falta y que la verdad es que asiste en un número cuantiosísimo, y que pues ahora no hemos comparado y tenemos que hacerlo, y una disculpa, Nacho, que cometí la omisión de no mencionarte cuando mencioné a todos los coordinadores, espero que esté por ahí. Que además es que es el coordinador ejecutivo que ve un poco todo y me apoya mucho en todas las complicadas relaciones, además de organización y de administración también del propio banco. Y también quiero dar las gracias a Andrés, que está por ahí. Andrés Salvo, mi jefe directo en el banco, el director de compromiso y compañero de todas estas batallas de muchos años. Muchas gracias. Y bueno, pues sí quería dar estas gracias y decir que sí, que efectivamente la cultura y el arte tienen la bondad de acercar, de inspirar y de compartir. Tienen la capacidad de unir y de establecer vínculos, de valorar la diversidad, y en nuestro carácter de institución de alcance nacional, el ser incluyentes ha sido muy importante. Entender las diferencias en formas de pensar, de crear, en distinción de origen y de capacidades, nos ha enriquecido. Nos hace la cultura más sensibles y más abiertos, mejores personas y personas con una conciencia del entorno que permite tomar mejores decisiones y estar más tranquilos también con nosotros, en términos generales. Qué lindo. Y bueno, pues no sé qué más podemos platicar, Juan. No, realmente la gran fiesta del ser humano es la cultura. Yo creo que es el perfil más importante que podemos presentar siempre en cualquier ámbito. Si bien la política es un buen
receptor de lo que somos, la cultura realmente tiene esta posibilidad de llegar a las partes más, yo no quisiera hablar como de sensibilidad, pero lo que nos hace realmente humanos. Cuando logramos establecer contacto con cualquier obra de arte, por ejemplo, ustedes si bajan a ver estas obras maestras de la Profesa, va a haber, quizá no todos, pero va a haber un par de cuadros con los que realmente entren en un diálogo, que va a ser un diálogo que les va a durar toda la vida. Siempre va a haber un proceso artístico, el edificio mismo en este caso, porque estamos hablando de esta celebración. Y definitivamente que un banco tenga un perfil de esta naturaleza es un garbanzo de la libra, porque los bancos, digo, yo no me imagino, digo, aunque el First National City Bank o el Bank of America sí efectivamente patrocinan algunos eventos dentro de las exhibiciones, no tienen realmente un corporativo como este que esté todos los días haciendo algo por elevar la cultura de un país. Yo insisto que lo que no tenemos en este momento es todavía la distancia histórica para entender la labor que Candy y su equipo están haciendo en torno a la cultura mexicana, y me sorprendió muchísimo las palabras del compañero cuando dice que Candy y Rafael Tovar son los dos factores decisivos de la segunda mitad del siglo XX. Eso es realmente, wow, felicidades. Sí, qué lindo. No, yo creo que es Entonces, tenemos realmente que tener esa visión, ¿no? Esto, lo que estamos construyendo, yo creo que quizá ahora, junto con la cultura, de lo que nos deberíamos de encargar también es precisamente del entorno, pero creo que con eso no vamos a poder. Somos no muy buenos en esa perspectiva del entorno natural. El ser humano no está como muy hecho a eso, a pesar de que hemos tenido avances gigantescos, pero en fin. Pero en la parte cultural, sobre todo, por ejemplo, en una nación como México, realmente es muy impresionante cómo hemos logrado mantener un nivel internacional durante, si hacemos una cosa lineal, sin exabruptos, de casi 3,000 años, donde no ha habido un siglo en donde no tengamos una trascendencia a nivel internacional con lo que estamos proponiendo a nivel plástico. Y eso realmente son muy pocos los países. Recordemos que en el continente americano la vanguardia la estableció México, no los Estados Unidos. Nosotros fuimos el primer país que tuvo un movimiento internacional con el muralismo mexicano. Yo esto siempre lo reitero porque realmente somos un país de gente muy inteligente y muy creativa, y no se nos dice esto muy seguido, y es algo que debemos de recordar. Gracias, Candy. Muchas gracias. Yo he sido muy amigo de Rafael Tovar, al que conocí cuando yo llegué al gobierno y él ya estaba en Conaculta. Y creo que soy muy amigo de Candy, pero les aseguro que lo que he dicho no lo he dicho por amistad. Estoy seguro que hay muchas más personas que han sido decisivas en que México sea lo que es. He hablado de las relaciones con España y lo que yo he conocido México. Cuando yo llegué a la Secretaría de Estado de Cultura, teníamos 7 proyectos, 7 programas de colaboración entre México y España. Cuando lo dejé en el año 2000, Rafael seguía, teníamos 70 y tantos. Rafael consigue que se cree la Secretaría de Cultura en México. Y dicen, bueno, Conaculta era lo mismo. Pues no es lo mismo sentarse en el Consejo de Ministros que no sentarse. Les aseguro que eso significa algo en cuanto a la valoración del país por la elección. Ya digo que hay muchos mexicanos que han hecho muchísimo por las relaciones con España, pero conseguir meter la pintura virreinal simultáneamente en el Museo del Prado y en el Palacio Real no se había hecho. Bueno, de hecho fue la primera vez que entró pintura americana a ambos recintos. Efectivamente, pero además entró
por la puerta grande, es decir, con la compañía de los reyes, con el gobierno y viviendo las comparaciones. Y por lo tanto, en estos momentos el centro cultural extranjero más importante que hay en Madrid, más activo, más vivo, más tal, es la Casa de México. Y la Casa de México se debe a la extraordinaria generosidad de una persona, de Valentín Díaz Morodo, que ha hecho muchísimo por las relaciones entre México y España en todos los campos. Y hasta ahora no se había destacado en el cultural, salvo con la Casa de México. Pero la Casa de México ha tenido una persona detrás que yo la tengo aquí a mi derecha. Y hoy es el sitio donde más apetece ir de los centros culturales no españoles. Y por lo tanto, de verdad, soy muy amigo de ambos, pero creo que los dos se merecen estar en el pedestal más alto. Sí. Bueno, yo en la Casa de México, el trabajo de Jimena Caraza ha sido extraordinario. Sí, sí. Muy bueno. Y el pulmón de Valentín, maravilloso. Y la experiencia y el talento de Cándido. Sí, claro. Sí, a mí me tocó, por suerte, trabajar desde que Rafael llegó a Conacluta, siendo tutora en algunas ocasiones, teniendo alguna beca, pero también cada determinado tiempo se reunían los jóvenes de diferentes disciplinas, o sea, los arquitectos, los fotógrafos, los pintores, que fue muy buena idea porque entonces era una reunión interdisciplinaria, lo cual fue realmente maravilloso. Sí me tocó estar cerca de Rafael y poder colaborar con él y realmente creo que ahora sí que honor a quien honor merece a él y Candy también, la verdad. No, de verdad. Rafael porque tenía una visión extraordinaria y un bagaje cultural. Y entendió el valor de la cultura. Totalmente. Entendía el valor de la cultura, no sé, es decir, para México no tener una Secretaría de Cultura es, pues no sé, Arabia Saudita que no tuviese un Ministerio de Petróleo. Bueno, sí, lo lleva muy bien una empresa, sí, pero mire usted, no es lo mismo, ¿no? Pues es un poco eso y Rafael eso lo entendió y se abrió a todo el mundo, porque igual estaba en la China que en Europa, de las exposiciones que trajo aquí, los intercambios que hizo para dar a conocer la cultura mexicana en su totalidad, fueron extraordinarios. Es bajo el mandato de Rafael cuando se hizo, aquí creo que se ha comentado de pasada. Y tuvo también un muy buen equipo. Muy buen equipo, buenísimo equipo. Pero las exposiciones con el centenario de Carlos V y de Felipe II también se hicieron aquí. La exposición de los virreinatos, comisariada por Jonathan Brown, que se hizo en el Palacio de los Virreyes, hoy Palacio Nacional, ¿no? Bueno, fue una etapa verdaderamente dorada. Sí, y además todo lo que hizo aquí en México por los jóvenes. Sí. Que es algo, las becas que se dieron, estos intercambios, porque además de ver todas las exposiciones que nos trajo, lo que llevó para otros lados, es la primera vez donde los jóvenes se reúnen y cambian opiniones. Y creo que eso me tocó estar un poquito cerca de eso y creo que fue invaluable, o sea, para mí. No, y pues sí, es formar la juventud, sí, maravilloso. Ni hablar. Pues muchísimas gracias a todos, los de la mesa y los que están del otro lado de la mesa por su interés. Mira, esa es una publicación que no mencionamos y fue una publicación de don Fernando muy importante. Es cierto. Sí. Esa es la segunda. Y el autor era Guillermo Tovar. Guillermo Tovar. Sí. Es cierto. Ay, qué maravilla. Sí, don Fernando, la verdad es que nos dejó una pica, un estándar alto que teníamos que superar. Y digo, él fue un gran gestor cultural también, un gran promotor de México muchísimos años. Pero sí, su gran destreza, además como de museógrafo, hizo que la exposición del mueble
que en un principio creo que fue una investigación de Manuel Carballo, que después él retoma y plantea en una puesta en escena. Fue también muy novedosa y realmente sí le dio la vuelta a la interpretación del mobiliario en México y fue un antecedente. Como también tuvimos un antecedente con él en una pequeña colección que hizo de alebrijes y de cartonería de muerte animada. Él también era muy cercano al arte popular. Entonces ahí teníamos algunos antecedentes que don Fernando, a quien no tuve el privilegio de conocer, pero sí a muchas de sus alumnas, también fue una figura muy relevante, muy protagónica además, que se le identificaba con la institución, ¿no? O sea, realmente un antecesor muy importante. Qué maravilla. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias. Y aquí cerrará la sesión Juan Carlos. Y felicidades a Candy por todo lo que ha hecho. A Fomento Cultural. Nuestro agradecimiento, de verdad, no escoba a los jefes. Sin ellos, por mucha visión, pasión y ganas y inteligencia y todo lo que quieran, sin el apoyo de los jefes, pues no hubiésemos crecido de esta manera ni hubiéramos hecho todos estos proyectos de esta forma. La verdad es que los jefes en lo individual y el Banco Nacional de México como gran marco han sido el sostén y el motor detrás de todo ello. Y algunas de las personas que estuvieron involucradas en el banco, pues fueron además de impulsores, pues actores también junto con nosotros de muchos de los proyectos, como fue el caso de don Roberto, ¿no? Por muchos años. Y todos los directores, el mismo Manuel Romo, muy involucrado con los proyectos culturales. En la pandemia vio los problemas que tenían los artesanos, por ejemplo, instituyó un año que dijimos, este año no hacemos libro del año y este año regalamos arte popular. Y pudimos comprar 3,600 juegos de piezas de regalos, que fue además un impulso económico para más de 600 familias importantísimo. Entonces, todos los años, todos los días se renueva este interés, tenemos muestras realmente claras de este apoyo. Y para el libro del México 1521, que yo le decía, es que se tienen que ser 2 volúmenes, y dijo, pues adelante, vamos adelante con los 2 volúmenes. Y siempre hay una respuesta positiva y que nos ayuda a realmente hacer nuestro trabajo con excelencia y con gusto, además. Ah, qué bonito. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias también a toda la gente que nos siguió en la transmisión en línea y buenas noches.